Continuamos aquí en nuestro noticiero Café Sin Rosca y ya estamos recibiendo vía telemática a nuestro invitado, el asambleísta Javier Jurado, con quien vamos a conversar de algunos temas, especialmente el tema de la crisis de seguridad y la consulta popular. Muy buenos días, estimado asambleísta, bienvenido a Café Sin Rosca. Bueno, todos los días, lastimosamente, tenemos que levantarnos con una noticia de sicariato, de robos. La delincuencia y la violencia nos están ahogando. Estimado asambleísta, muy buenos días. ¿Qué podemos hacer ante esto? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos quienes nos siguen a través de la señal de Café Sin Rosca. Es lo que vive el ecuatoriano y es el común denominador de las cosas que pasan en el Ecuador: sicariatos, muertes violentas. El Ejecutivo hace el quite a los problemas, trata de responsabilizar a todos y a quienes no les cae bien. Y además de eso, el ciudadano común se siente en indefensión. Desde la Asamblea Nacional hemos impulsado varios proyectos de ley. Uno, en este momento, que fue un aporte del presidente de la República, un proyecto de ley que llegó escueto, débil, con menos de 40 artículos. 8 artículos fueron asumidos de otro proyecto de ley y los 32 restantes se convirtieron en una ley de 150 artículos, que en este caso nunca llegaron los miembros de la presidencia o quienes están encargados de los temas legales de la presidencia para construir esta ley que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad ciudadana. Es una muestra más de la indolencia que tiene el presidente de la República ante los problemas que tienen los ecuatorianos. Hoy, el que nos aqueja a todos, ya antes era solo Guayaquil, Esmeraldas, provincias focalizadas, hoy se vive violencia extrema en todo el país. No hay una provincia, un cantón del país que no sea violento. Señor asambleísta, el señor presidente decía que una vez que se arreglen las leyes o que se promulguen las leyes que él había mandado, pues empezará a disminuir la violencia. Ya pasó con el tema del uso legítimo de la fuerza y hoy también con la otra ley que que usted me acaba de mencionar. Sin embargo, es cuestión de leyes el combate a la delincuencia, a la violencia, o habrá otras cosas como determinación y también una depuración en la Policía Nacional. La ley es parte de, la ley es parte de, porque es de donde se implementa la política pública, donde se sostiene legalmente la política pública. Sería ilógico decir que no es un problema de ley. Sí, es una parte, pero la otra parte es qué hace el Ejecutivo, qué hacen las otras funciones del Estado para superar un problema. Por ejemplo, usted bien ha dicho el problema que tiene la Policía Nacional, que no es menor, y la gente ya no tiene y ya no siente un apoyo de la Policía Nacional. Yo creo que la gente tiene miedo que la Policía Nacional le pare en una carretera porque no sabe qué va a pasar. Y ese es el problema que tienen los ecuatorianos, que han perdido la confianza en las instituciones del Estado. No hay confianza, las instituciones del Estado no están prestando el servicio que deben de prestar. Ha tratado de desviar los temas del presidente de la República, haciendo alusión y echándole la culpa a todo el mundo. La responsabilidad es de él. Él es el que tiene que tomar carta en el asunto, él es el que tiene que fortalecer la Policía Nacional, las instituciones del Estado, dotar del presupuesto. Existen varias contradicciones entre el Ministerio de Finanzas y lo que dice el presidente de la República, y está demostrado. La señora viceministra de Finanzas decía que el presidente jamás entregó los 11 millones para Guayaquil, que no estaban presupuestados. Son las cosas que pasan, y 11 millones terminan siendo insuficientes, cuando a veces sí es una gran cifra, pero en materia de seguridad es nada. Entonces, necesitamos del apoyo del Ejecutivo, necesitamos del apoyo del resto de funciones del Estado, y hoy el Ecuador demanda ya la participación de un presidente que está distraído en otras cosas, que está distraído en perseguir, que está distraído en una consulta popular que no solventa necesariamente los problemas del pueblo ecuatoriano y de la gente de a pie, que se flexibiliza entre una economía agresiva. Hoy el ecuatoriano común no tiene ni siquiera para el pasaje, para ir a trabajar, no hay empleo, no hay salud, no hay educación, los sectores sociales están olvidados. El agro del Ecuador está sumido en una grave crisis, y en una grave crisis que se mezcla con la inseguridad.
Recordarle que uno de los sectores más inseguros del país es el sector agropecuario. Hay poca atención de la policía, no hay atención realmente. Entonces, eso es lo que nos preocupa y me preocupa como legislador y como un ciudadano más y como una persona que trabaja en el sector agropecuario. Estimado asambleísta, y ya que topamos el tema de la consulta popular, nos están vendiendo que la pregunta uno, la de la extradición, es la solución para acabar con el crimen organizado. ¿Qué opina usted? Bueno, mire, yo voy a hacer algunas apreciaciones. Mire, primero, la pregunta no está bien formulada. Segundo, se ha demostrado que la extradición no es la salida a los problemas que tiene un país en cuestiones, por ejemplo, y en delitos como el narcotráfico. Y está demostrado, Colombia tiene casi ya una década con el proceso de extradición. Mi pregunta es, ¿se ha reducido la producción de cocaína en Colombia? No, para nada. No, ha aumentado. Han dejado de traficar con sustancias ilícitas sujetas a fiscalización. No. ¿Sabe por qué? Porque incluso hay que medir las teorías del derecho penal. La teoría del derecho penal es una y la teoría del derecho norteamericano es otra. Si es un país con el que vamos a tener un proceso de extradición. Mire, los narcotraficantes están hoy salvaguardados. Y salvaguardados no solamente porque el Estado americano está haciendo varios temas que hace cambios por el dinero, porque esa es su justificación en el derecho penal. El derecho penal norteamericano dice que lo más importante es recuperar el dinero perdido. Aquí, en cambio, es la punitividad, que el sujeto esté encarcelado. Y hacen cambio. Entregan el dinero que hicieron a través del narcotráfico, tienen libertad y se quedan viviendo en los Estados Unidos. Esa es la salida que necesitamos los ecuatorianos. El Estado ecuatoriano está demostrando que es un Estado debilitado, que no tiene cómo sostener un sistema penitenciario fallido. Los sujetos peligrosos tienen que estar en la cárcel. Y claro, que paguen los dineros en el Ecuador, por eso se reforma una parte del Código Integral Penal para que las multas de los delitos que se han hecho por narcotráfico sean más altas. Es entonces el razonamiento que tenemos que tener. Primero, que se vayan sin plata a los Estados Unidos a ver si los quieren coger. Y otra, una consulta popular no se puede prestar para seguir a personas. Una consulta popular tiene que tener una solución en futuro. Y la solución no está aquí, no está en la consulta popular que tiene preguntas que no sirven para nada y que no están sacando del problema al ecuatoriano. No va a reducir el índice de violencia a la extradición, está demostrado. Los países que tienen extradición, Colombia, México, siguen siendo violentos, aun cuando hay varios detenidos. Por ejemplo, el Chapo Guzmán está en la cárcel en los Estados Unidos. ¿Ha dejado de ser violento Sinaloa? No. Es más, recién le detuvieron al hijo y no es que la extradición es de un día para el otro, pues aquí inicia recién el proceso y esto será de aquí a algunos años. Exacto, entonces son procesos que no van a sacar al país del problema a corto plazo y nos están vendiendo como una idea a corto plazo. Yo le preguntaría a la consejera legal del gobierno, la señorita Carmen Sichel, ¿cuál es la proyección? Solventar el problema a corto o mediano plazo, eso es lo que no dicen. Solo dan una noticia sesgada que está justificada con un sesgo de concepto increíble. Tienen un sesgo de concepto. Leamos la literatura, leamos los estudios científicos que habla sobre la extradición. Y hay dos tipos de extradición, la pasiva y la activa. ¿Qué va a pasar con el otro lado de la extradición? ¿Qué van a pasar? En la extradición existen dos. Un comprador, un vendedor. En el delito existen dos personas, un vendedor de cocaína y un comprador. ¿Nosotros vamos a extraditar a los compradores o no? ¿Tenemos la capacidad de atender en nuestro sistema penitenciario a los compradores de cocaína que están en los Estados Unidos? La extradición tiene 2 días. Claro. Si no tenemos la capacidad de solventar primero el problema penitenciario, de tener asegurado el sistema de identificación de personas en el país, porque ya también se ha demostrado que existen casos como Arias Carpintero, no sé si era uno de los casos que han leído, una persona que era carpintera en Colombia, que entró al proceso de extradición cuando nunca había cometido un delito. En el Ecuador, si te roban la cédula, te suplementan la identidad, por favor. Cualquier persona inocente pasaría en la cárcel años. En el Ecuador ha habido casos que han pasado años por suplantación de identidad. Y en este año que no hay cedulación, en estos 2 años que no ha habido ni cedulación, ni pasaportes, miren en qué riesgo estamos, a qué riesgo se enfrenta la ciudadanía. Y aquí no es justificar un delito. Quienes cometan actos de narcotráfico, de delincuencia organizada, deben de estar en la cárcel y pagar las consecuencias de haber
contravenido el Código Integral Penal. Hemos fortalecido el Código Integral Penal, se ha mejorado en varios delitos, por ejemplo, en los delitos que se dan en el mar se aumenta la flagrancia. Y una nueva noticia. Desde mi despacho hicimos una observación a esta ley y ingresó. Todos los funcionarios del sistema judicial deberán de pasar prueba de confianza periódicamente. Y era una necesidad, porque también tenemos que transparentar la justicia. Y eso es uno de los problemas. Mientras no tienes una justicia bien asegurada, una justicia limpia, pulcria, no puedes hacer un proceso tan fuerte de extradición para que sujetos, sí, peligrosos, tal vez tengan la libertad en los Estados Unidos. Eso es lo peligroso. Entonces también tenemos que repensar la pregunta y los consejeros de gobierno tienen que comenzar a decir la verdad. Esta no es una medida en corto plazo, ni en mediano plazo, es una medida ni siquiera a largo plazo. Y mientras no esté asegurado el sistema de identificación personal en el Ecuador, corremos el riesgo, corre el riesgo usted que se le pierda la cédula, le suplanten la identidad, se vaya preso y lo extraditen. Ya ha habido casos en que el Estado colombiano tiene que pagar por los temas de abuso del poder, por abusos del tema legal. Totalmente, y más con la justicia que tenemos, ¿no? Porque hubiera sido buena una consulta popular para preguntarnos si queremos una reestructuración de la justicia, cosa que deberíamos empezar por ahí antes de irnos tan allá con la extensión. Otra apreciación, el tema de extradición es un tema que no se lo puede tratar en consulta popular. Tiene que ir por vía constituyente. Eso dice la Constitución, dice la norma internacional. Entonces, ¿a dónde estamos yendo como país? Nos están vendiendo la idea que esto va a superar el problema de seguridad. Eso es esquivar. Y eso es lo que hace el Ejecutivo, esquivar. Está esquivando. Hoy el presidente tiene varias denuncias de corrupción dentro de su gabinete, dentro de su círculo cercano, y él ha salido a decir que quien injuria a su cuñado ya va a ver lo que le va a pasar. Que se investigue, debería decir. Que se investigue. Pero el señor presidente sí puede decirnos narcotraficantes a quienes públicamente hemos dicho que vamos a votar no en la consulta. Exacto, mire, ese es lo que pasa. O sea, yo por dar este comentario, que creo que ha sido un comentario amparado en estudios desde un concepto de identificación de los problemas que tiene una extradición. Yo mañana para el presidente soy narcotraficante y me abren una investigación y me pueden abrir una investigación con una foto, con haberme parado en algún lugar. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. Se está utilizando la justicia para perseguir a los detractores. Mire, no se le ha dicho la verdad al pueblo ecuatoriano qué pasa con el censo 2022. Eso no se le ha dicho al pueblo ecuatoriano cuando le ha alertado en el Pleno de la Asamblea Nacional por más de 15 ocasiones a los legisladores de la bancada de Creo, al presidente de la República. Se están cargando la plata de los ecuatorianos en un censo mal construido, que van a vender la base de datos a la banca mundial para que después el país quede más endeudado. Vamos a tener más deuda y el problema de seguridad no se lo solventa con las medidas que dice el señor presidente. Ya le dimos la ley, ya le dimos la otra ley. ¿Para cuándo, presidente? Mande el veto para ver qué opina usted sobre lo que le enviamos. 150 artículos, le hemos construido una ley ajustada a la realidad, nos hemos reunido con todas las instituciones del Estado para hacer una ley bien construida. Esperamos que el presidente mande el veto enseguida. No era urgente, ya lleva 8 días. Eso no es urgencia. Estimado asambleísta, otra de las preguntas de la consulta popular habla de reducir el número de asambleístas. ¿Usted cree que con menos se puede producir mejor y con mayor calidad? Hola, hola, hola. Hola, estimado asambleísta, no sé si me escuchó la pregunta. Sí, le escucho. ¿Me escucha, asambleísta? Creo que tuvimos algún problema con él. Hola. Sí, hola, estimado asambleísta, le escucho. Hola, hola. Sí, le estamos escuchando, asambleísta. Le estamos escuchando bien. Parece que tenemos algún problema con el asambleísta, con la conexión. Vamos a ver si podemos retomar en pocos segundos más, porque estábamos en la conversación. Parece que, bueno, se salió. Vamos a ver si recuperamos, por favor, la comunicación con el asambleísta Jurado.
que nos estaba hablando justo de lo que habíamos hablado, ¿no? Del que la pregunta número uno no tiene ninguna inmediatez, como dicen algunos que promueven el sí. Primero, no hay inmediatez, es un proceso súper largo, hay que empezar a actualizar los convenios de extradición y la verdad es que ¿en qué va a solucionar? Creo que no en mucho. Aparte que no se dice la verdad, no se dice que no se puede expulsar ecuatorianos, no se puede expulsar ecuatorianos, se puede expulsar a extranjeros, salvo que los extranjeros que estén delinquiendo en el país o han delinquido en otro país estén refugiados aquí en el Ecuador, eso sería otra cosa, pero no se toma en cuenta eso, no se está tomando en cuenta ese tipo de cosas en la consulta. Estimado asambleísta, ¿me escucha? Tuvo un problema de señal, no, Sí, ahí sí, le escucho. ya, qué bueno. Le decía, estimado asambleísta, que hay otra pregunta que habla de la reducción de asambleístas. Hola, hola. Sí, ahí, ¿me escucha? Sí, ahí Ya, la escucho bien. ya, le decía que hay otra pregunta que es la reducción de asambleístas. ¿Usted cree que con menos asambleístas se puede producir más leyes con mejor calidad o puede haber mejor legislación? Yo partiera de una primicia. El presidente no sabe multiplicar cómo pudo haber hecho un ponderado para el número de asambleístas, si no sabe cuándo es 20 por 20. O sea, no Claro. podría ser el ponderado. Desde ahí partiría yo, ¿no? ¿Cómo el presidente de la República podría hacer un ponderado si no sabe multiplicar? Primero, no se le puede quitar la participación a los ciudadanos. Nosotros somos la representación de la ciudadanía transmitida en la Asamblea Nacional. Se le está quitando a las provincias más pequeñas del país, a las provincias del oriente, a las provincias de la Sierra Ecuatoriana. Las provincias más grandes van a tener el mayor número, van a tener mayor número de asambleístas, se quita sus representantes, no solamente por el envío de divisas que hacen al país, porque son una parte del sostenimiento económico, sino porque necesitan una representación para que esos problemas se identifiquen y puedan ir solventándose esos problemas. El presidente de la República no sabe multiplicar y no podía haber hecho un ponderado. El ponderado sobre el número y reducción de los asambleístas está mal hecho. Esa es una pregunta enganche y la ciudadanía tiene que saber que debe votar no en toda la consulta popular, porque esas son las preguntas de enganche. El presidente, ¿por qué no hizo una pregunta para irnos a muerte cruzada en la consulta popular? Que se vaya a la asamblea o se vaya el gobierno. No, muy posiblemente nos íbamos los dos. Que se vaya a la asamblea o se vaya el gobierno central. No íbamos los dos. Y nos íbamos a una muerte cruzada por plebiscito. Pero el presidente de la República no quiere. ¿No quiere o no tiene la voluntad? Porque quiere seguir en el poder, amasando fortuna. No, y ellos lo saben hacer, y hicieron un feriado bancario en el que mandaron al Ecuador a miles de ecuatorianos en un éxodo migrante masivo. Y eso pasó, y eso está pasando hoy. El presidente Lazo sabe cómo hacerlo, porque salió limpio del delito, porque si con esta constitución se les ocurre hacer un feriado bancario, se van a la cárcel. Y esa era la legislación y la constitución que no tenía el Ecuador. Hoy los ecuatorianos demandan de cambios profundos. El presidente se tiene que poner a gobernar a favor de los sectores sociales. Tiene que mejorar las condiciones de contratación de empleo digno, de empleo juvenil. No le oigo hablar de agricultura, no le oigo hablar de ganadería, no le oigo hablar de pesca. Mire cuánto produce la agricultura y los sectores productivos del Ecuador, más de 20.000 millones en un presupuesto de 30.000. Eso es lo que no se le dice al país. El país está sumido en una crisis social, en una crisis económica estructural, con violencia extrema, y esa violencia no solamente pasa porque la gente quiere tener plata. El sistema penitenciario en el Ecuador no está estrictamente manejado por el Estado, está manejado por los grupos delincuenciales. Y a eso es lo que hay que combatir, en una verdadera estructura de la rehabilitación social, no en lo que el presidente dice, que va a construir una nueva cárcel. ¿Cuándo la hace? Se le termina el periodo y no la va a terminar.
no tiene la herramienta del presupuesto recortado. Entonces, hay cosas en las que se debe de atacar de manera urgente y el presidente de la República no lo está haciendo. Exactamente, estimado asambleísta. Yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Café Sin Rosca. Tendremos oportunidad de seguir conversando porque el tema de la consulta popular va a seguir dando que hablar. Estimado asambleísta, claro, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por el tiempo. Para mí es un gusto, espero estar pronto con ustedes de manera presencial. Para mí siempre será un gusto asistir y bien de este país. Muchísimas gracias, señor asambleísta, siempre a las órdenes y aquí le esperamos. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. Que se pase bien. Gracias, igual. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.